Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hizo algo rarísimo. ¿De dónde le nació ese amor repentino por El Salvador? Hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. Asumió en 2019 cuando El Salvador era de los países con mayor tasa de homicidios del mundo y ahora es el presidente con mayor nivel de aprobación de América Latina. A pesar de tanta polémica, Bukele tiene una popularidad, como ya le decía, que muchos quisieran en su cargo. Seguramente viste imágenes de las cárceles con pandilleros o escuchaste que adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora, la pregunta es, ¿Bukele es un héroe o solamente una nueva forma de totalitarismo que va a terminar mal? En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Dictador, los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Pero Entonces. Hoy vamos a hablar de El Salvador, que se publicita como el caso de éxito del momento y por eso hay tantos que quieren imitarlo en toda Latinoamérica. Así que vamos a ver concretamente qué es lo que está haciendo Nayib Bukele para que puedas sacar tus propias conclusiones y entender si se trata de una gran campaña de marketing o si Bukele es efectivamente El Salvador. El 27 de marzo del 2022 cambió todo para El Salvador. Después de que se registraran 62 asesinatos en un solo día atribuidos a las maras, Bukele reunió a su gabinete de seguridad y, según los medios salvadoreños, ordenó a los jefes de las distintas fuerzas que salgan a capturar pandilleros y les prometió que no iban a tener problemas con la fiscalía, o sea, con la justicia. Después el presidente ordenó al Congreso, donde tiene mayoría absoluta, que dicte el ya célebre estado de excepción para justamente suspender derechos civiles y así dar vía libre a la policía y a las Fuerzas Armadas para llevar adelante un operativo que Bukele resume como #guerra contra las pandillas y se inició una literal cacería de pandilleros que en general son identificables por sus tatuajes. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. Bukele tuiteó que los pandilleros pasaron de lucir orgullosos sus tatuajes a intentar borrárselos de cualquier manera y después ordenó empeorar las condiciones de detención de los presos y les redujo la cantidad de comidas por día de 3 a 2. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Bukele citó este video en su cuenta oficial porque se comunica casi exclusivamente por Twitter y respondió directamente a este preso con el argumento de que, bueno, siempre hay un TikTok que lo resume mejor. Los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla y ahí tiene que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y la comida de los presos se transformó de repente en uno de los temas centrales. Y cuando los medios empezaban a informar que las pandillas amenazaban con responder a estas medidas de Bukele con asesinatos masivos de civiles, el presidente les mandó este cálido mensaje por televisión. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Pero la cosa no quedó ahí. Solo por dar algún ejemplo de cosas que no sabía antes de hacer este video, Bukele ordenó que las familias de los presos sean los que paguen por su comida y hasta por el papel higiénico. Familiares de reclusos en El Salvador denunciaron que los obligan a comprar despensas mensuales de alimentos y productos personales que solo se venden al interior de las cárceles a un costo de $170. Después Bukele dijo que no podía ser que los presos no trabajen y lanzó el plan Ocio Cero. Todo tiene algún nombre ganchero y ordenó que los pandilleros presos salgan a destruir lápidas de pandilleros muertos y lo argumentó así. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Pero no solo eso, los presos salieron a construir viviendas sociales, a limpiar las calles, a trabajar en agricultura, a hacer ropa, etc. Y obviamente todo eso estuvo debidamente filmado y publicitado. Compañeros, prepararse para su área laboral. Bueno, empezamos con un anuncio a las 3 de la mañana para que todos los que vamos a área laboral nos alistemos, nos podamos bañar y cambiarnos.
Y la cosa fue escalando hasta la espectacular inauguración, porque fue concebida como un espectáculo, de la mega cárcel destinada a presos de las pandillas, el CECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se presentó como la cárcel más grande de Latinoamérica y es una cosa realmente impresionante, donde la idea es reunir a los pandilleros y crear un régimen penal especialmente severo. De hecho, el director de esta cárcel dijo que no van a ver ni la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. Y para poder empezar a hacer esto de forma legal, la idea del gobierno fue empezar a usar una palabra que cambia todo. Por ahí la notaste en el nombre de la cárcel. No, no es centro, ni confinamiento, terrorismo. Sí, pasaron de tratar a los miembros de las maras como delincuentes civiles a terroristas. Y para esto hicieron una reforma del Código Penal votada por el Congreso, donde incluyeron que solamente el hecho de formar parte de alguna pandilla ya es delito. Así que cualquier pandillero es inmediatamente considerado delincuente. Y además se endurecieron las penas para el delito de ser pandillero. Por eso pueden asegurar libremente que todo el que se le compruebe que es pandillero, que es parte de estos terroristas, que no duden ni un solo momento, estas personas no van a volver a salir de la cárcel. Y justamente Bukele dice que sacaron la idea de Estados Unidos y la cárcel de Guantánamo y las cárceles contra el terrorismo en Europa, países donde ahora se critica a El Salvador. El saldo de la guerra contra las pandillas le da positivo a Bukele. Hasta ahora informaron la detención de 65.000 pandilleros. 65.000, que es un número impresionante. Pero imagínate que la Mara Salvatrucha, la más grande, tiene entre 250.000 y 300.000 miembros. Lo cierto es que en su primer año de régimen de excepción, según el gobierno, hubo 215 días sin homicidios, algo muy inusual para el país en los últimos años. Así que por eso se habla de un éxito. ¡Éxito! La pregunta es qué tan sostenible es esta guerra de Bukele contra las pandillas, y acá es donde aparecen las dudas. Pero ya vuelvo con eso, bancame. Necesito hablarte un segundo de esto, de Pero Entonces. Si podés, si no te mata, ingresá en peroentonces.com.ar y suscríbete mensualmente, que a nosotros nos cambia un montón, porque es la forma que tenemos de sostener este contenido que, seamos honestos, no lo ves en otros lados. Y además, si te suscribís económicamente, haces que esté disponible para todo el mundo de forma gratuita, gente que por ahí no puede suscribirse económicamente. Y además recibís un contenido exclusivo en forma de newsletter o video. Si no lo recibís, nos escribís en peroentoncesoficial@gmail y te agregamos. Estamos intentando aumentar la frecuencia de videos sin perder la calidad. Ese es el desafío de este momento y para este año. Así que gracias a nuestros productores, confíen, apuesten y eso, gracias. Ahora sí, ¿cuáles son las dudas sobre Bukele? El Salvador es el país más pequeño de Hispanoamérica y tiene una historia de violencia que explica a las maras y también a Bukele. Y vamos a usar un cartelito de violencia en curso como para hacerlo más visual. En 1890 asume Tomás Regalado, miembro de la aristocracia salvadoreña, y directamente roba las tierras más fértiles a los pueblos originarios para repartirlas entre unas pocas familias que desarrollaron la industria del café y más tarde el algodón. Hicieron una ley que se llamaba extinción de comunidades, así que imagínate. Esas familias se reparten el poder hasta que en 1931 hay una crisis económica global, cae el precio del café y hay una protesta popular liderada por los pueblos originarios reclamando mejores condiciones económicas. Y ahí una junta militar liderada por Maximiliano Hernández Martínez hace un golpe, reprime violentísimamente e inicia una sangrienta dictadura militar que duró desde 1931 hasta 1944 y asesinó a entre 10.000 y 30.000 personas, lo que inició un largo periodo de gobiernos militares sangrientos que más adelante empezaron a hacer elecciones, pero solamente para elegir militares. Ya en los 70, a caballo del descontento social y como ocurrió en el resto de la región, crecieron los grupos de izquierda armados que empezaron a articularse en contra del gobierno militar y se inició una guerra civil entre 1979 y 1992 entre el ejército salvadoreño, cuyo gobierno militar ya estaba totalmente manejado por Estados Unidos, y el FMLN o Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Y la guerra tuvo un saldo de 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. Y acá es cuando surgen las maras, porque 400.000 salvadoreños se escaparon de la guerra civil hacia Estados Unidos, el aliado del gobierno. Y ahí los hijos adolescentes de esas familias salvadoreñas sin recursos ni estudios, que habían salido de un contexto totalmente violento, entraron en otro contexto violento, la guerra de pandillas de California. Eso solo podía salir bien.
Como mecanismo de defensa, algunos de ellos se unieron a la pandilla Barrio 18, de origen mexicano pero que aceptó salvadoreños, y otros a la Mara Salvatrucha 13, que era puramente salvadoreña. Y estas pandillas, en principio aliadas, empezaron a ganar territorio y poder hasta transformarse en las más importantes de Los Ángeles, hasta que empezaron a pelear entre ellas. Imagínate una guerra de pandillas ultrapoderosas salvadoreñas a unas cuadras de Hollywood. Y sí, no podía durar. Así que la solución que encontró Estados Unidos fue hacer una extradición masiva de pandilleros a El Salvador. Espectacular la solución, che, una receta ideal para el caos, porque regresaron a un país con una enorme debilidad del Estado que empezaba a intentar vivir en democracia recién a mediados de los 90. Así que las maras hicieron pie rápidamente en la nueva realidad, cooptando jóvenes expulsados por un sistema sin oportunidades y económicamente empezaron a hacerse fuertes, cobrando rentas a cualquier comercio o empresa a cambio de su supuesta protección, lo que ahora Bukele dice que dejó de pasar, y lentamente armaron una red de negocios ilegales que incluían narcotráfico y prostitución, como también una red de negocios legales donde además lavaban plata, restaurantes, lavaderos, hoteles, concesionarios, etc. Tranquilas maras. Tranqui, 120. Y esto generó años de frustraciones para la población, con gobiernos que desde los acuerdos de paz de 1992 se alternaron entre los dos partidos políticos tradicionales, uno más de derecha, Alianza Republicana Nacionalista o Arena, y el FMLN más de izquierda. Y de ambos lados se destaparon constantes casos de corrupción. Así que hace tiempo El Salvador esperaba un cambio, que podía darse en la forma de un líder carismático con ideas osadas. Era la hora de Bukele. Perfecto, perdón Dan, en esta parte que vamos a hablar de Bukele, por favor pongamos un tema bien arriba que le va a gustar al equipo de prensa de Bukele. Gracias. Nayib Bukele nació en 1981 en una familia de inmigrantes palestinos muy rica. Empezó a trabajar en las agencias de publicidad de su padre, cuyos principales contratos eran con el FMLN, el partido de centro izquierda, ¿te acordás? Así que aprendió de publicidad política. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y después de la capital San Salvador, siempre bajo el sello del izquierdista FMLN, hasta que se fue con denuncias contra la dirigencia del partido y armó su propio partido, Nuevas Ideas. Y siguiendo sus aprendizajes en branding, empapeló todo con esta especie de celeste que se llama cian, y decidió salir de la lógica de medios y empezar a comunicarse con el pueblo directamente a través de redes sociales. Mira, El Salvador tiene 6 millones de habitantes, ponele, y Bukele tiene 4 millones y medio de seguidores y sabe cómo viralizar mensajes. Para intentar entender qué es lo que realmente se le critica a Bukele, me puse a seguir a salvadoreños críticos del gobierno, y lo que me encontré no son críticas directamente a la guerra contra las pandillas, sino gente diciendo que la guerra contra las pandillas es solo una forma que encontró Bukele de tapar el problema económico. Un problema del que yo no sabía nada hasta hacer este video y que se ve muy claramente en la movida que hizo Bukele con el Bitcoin. Mirá esta jugada. El Salvador es un país muy desigual, pobre y el más densamente poblado de Hispanoamérica. Según el informe de 2022 de la Dirección General de Estadísticas y Censos, hay 1,5 millones de personas que son pobres y el 40% de los salvadoreños vive en hacinamiento, o sea 3 o más personas por habitación, sumado a que 4 de cada 10 de esas viviendas tienen pisos de tierra o no les llega la línea de agua o gas. Y el subempleo, un factor clave en la pobreza estructural, fue de 67,5% en 2022. 67,5%. Y durante el gobierno de Bukele, la pobreza extrema aumentó. Podemos estar seguros de que Bukele no está teniendo grandes logros económicos porque, conociendo sus dotes propagandísticos, si hubiese bajado la pobreza, por ejemplo, hubiese hecho alguna campaña ganchera para contarlo, algo del estilo "a esta pobreza me la como con mayonesa" o algo así. Y aquí colocaría un trofeo si tuviera uno. Pero de lo que se habla menos es del problema central que se encontró Bukele. Acá pongamos redoblantes. Pues ya está, pues se te van a caer las tetas. La deuda, porque desde la dolarización de la economía en 2001, El Salvador viene teniendo el problema de conseguir dólares. Producen muy poco, de hecho el PBI es la mitad del de Uruguay, por ejemplo, y la economía tiene bajísimo crecimiento hace años, está estancada, así que no genera los dólares para proporcionar liquidez a bancos nacionales, empresas, mantener el gasto público en servicios esenciales, asegurar las importaciones, etc. Y los gobiernos vienen gastando más de lo que tienen para sostener este sistema, o sea, tienen un problema de déficit que históricamente solucionaron con deuda, que llegó a montos estratosféricos. Así que en realidad el principal problema de corto plazo que tenía Bukele no eran las maras, sino la deuda. Concretamente tenía un vencimiento en enero de 2023 por 800 millones de dólares y no tenía idea de cómo pagarlo, así que se puso a buscar plata de cualquier lado. Primero hizo recortes en salud y educación, después negoció un préstamo
préstamo con el Fondo Monetario que se cayó y hasta coqueteó con China por la posibilidad de que China le compre toda la deuda a El Salvador, cosa que también se cayó. Así que ahí Bukele decidió hacer lo que realmente sabía, una espectacular campaña de marketing. Y fue tan exitosa que seguramente algo escuchaste. Según Bukele, la idea era que la población decida usar Bitcoin para que el país se inunde de Bitcoins, cuyo valor estaba creciendo y eso genere un salto en la riqueza y protección ante fluctuaciones del mercado internacional. Y calculaba que esto iba a traer inversiones para generar divisas reales a la economía salvadoreña, que se transformaría en una Silicon Valley de las criptomonedas. Hasta anunció una ciudad para ser el centro del proyecto, la Bitcoin City. What I was going to present to you, Bitcoin City. Un año después de su implementación ya era bastante obvio que la gente no había adoptado el Bitcoin por distintos motivos, pero uno bastante importante es porque en El Salvador no hay buen internet móvil. What, are you kidding me? Are you kidding me? What, you kidding me or what? Difícil ese Silicon Valley sin 4G, así que lógicamente la población no descargó la billetera Chivo impulsada por el gobierno, ni aunque tenía $30 gratis si te la descargabas. ¿No pusieron el Bitcoin todavía acá? No, eso no, pues, solo tarjeta nomás. Claro, tampoco cayeron esas inversiones para proyectos cripto, pero Bukele siguió intentando conseguir dólares y sacó la ley de activos digitales, que primero desregulaba el sector transformando El Salvador en un paraíso fiscal para criptomonedas y además le permitía al Estado emitir deuda en criptomonedas. Así que el gobierno sacó los bonos Volcán, sí, así se llaman, para conseguir $1.000 millones. Y el resultado de toda esta movida fue una caída del precio de los bonos de El Salvador en general ante las dudas por un posible default. Sectores de izquierda le pedían que cambie algo del sistema tributario regresivo para que contribuyan más los sectores más concentrados y no quiso hacerlo. Y Bukele recurrió a un último manotazo de ahogado, pedirle prestado a los bancos salvadoreños que usaron los depósitos de los ahorristas para prestarle plata, lo que fue muy debatido al interior de El Salvador. Así que por esto, sumado a que el gobierno recompró parte de la deuda y la pateó para adelante y recibió un préstamo de último momento del Banco Centroamericano de Integración Económica, hizo que puedan pagar el vencimiento que tenían en enero de 2023, que Bukele vendió como la gran victoria. Claro, el problema es que para hacer esto Bukele endeudó mucho más al Estado. Y te preguntás por qué. Es bastante claro, el próximo vencimiento de deuda importante que tiene ahora El Salvador es recién en 2025 y hay elecciones presidenciales en 2024. Así que lo que hizo Bukele fue comprar tiempo para poder tener una campaña en paz sin tener que enfrentarse a que es el problema principal. Ahora, si mirás a los mercados financieros, están vendiendo instrumentos de El Salvador como si El Salvador fuese a entrar en default en 2025 o 2027, porque consideran que Bukele no va a poder pagar todas estas nuevas deudas que está asumiendo, porque no tiene crédito internacional y no puede volver a recurrir a los bancos. En este contexto de economía tambaleante es que Bukele inició la guerra contra las pandillas y argumentativamente lo que plantea es que esta guerra contra las pandillas es condición para que El Salvador pueda salir del problema económico. Bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. La guerra contra las pandillas recibe muchas críticas dentro y fuera de El Salvador. Muchos le facturan a Bukele que antes de esta guerra contra las pandillas había hecho un pacto con la Mara Salvatrucha para asegurar condiciones preferenciales a los presos de las pandillas a cambio de un cese de la violencia en las calles. Esto fue informado por el medio salvadoreño El Faro y corroborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y uno podría pensar que Bukele estaba en el derecho de intentar una negociación con las pandillas, pero estas negociaciones, de haber existido, fueron totalmente ilegales porque se hicieron de espaldas al Congreso y a la población. Pero más allá de las dudas sobre su honestidad o hipocresía, lo concreto es que esta guerra contra las pandillas implicó avances preocupantes sobre la ya deteriorada democracia salvadoreña. De hecho, el estado de excepción que dictó el Congreso para dar vía libre al ejército y la policía cumplió un año el 27 de marzo por las constantes prórrogas, lo que en la práctica implica que la excepción es la nueva normalidad. Y uno podría decir que perder derechos para ganar seguridad es un argumento posible para defender lo que hace Bukele. Tú vives en El Salvador, ¿estarías a favor de esto o te parecería una barbaridad? Digo, si es para ganar seguridad, guay. Claro, pero también es importante entender lo que implica esta pérdida de derechos en el caso puntual de El Salvador. Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibieron más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias, o sea, detenciones de personas que no pertenecen a pandillas, y sus familias están reclamando que los liberen. Y como los detenidos son enviados a las
las cárceles sin un juicio previo, la libertad en El Salvador ahora depende de la decisión arbitraria de miembros de las Fuerzas Armadas y no de un proceso judicial. De hecho, el movimiento Víctimas del Régimen denuncian la muerte de inocentes dentro de las cárceles. Es que además, mediante el Congreso, Bukele destituyó a los 5 jueces de la Corte Suprema, a quienes reemplazó por jueces afines, también al fiscal general, y obligó a jubilarse un tercio de todos los jueces. Por eso lo acusaron de hacer un autogolpe. Y si bien la justicia estaba muy desprestigiada antes de Bukele, lo concreto es que ahora ese poder le responde totalmente, lo que se suma a la mayoría total que logró en el Congreso mediante elecciones y el estado de excepción. Y en este contexto, Bukele ya anunció que va a ir por la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe, con el argumento de que un fallo del 2021 interpretó que esa prohibición constitucional era solo para gobernantes con 10 años en el poder. Y vos me dirás, bueno, ese fallo estuvo hecho por la justicia que le responde, así que no es válido. A lo que yo te respondería, pero si la población lo apoya, ¿no estaría bien que pueda presentarse elecciones? Y vos me dirías, ¿es que lo apoyan o es que se aseguró de que no haya alternativa? Y en realidad esto ya no es una democracia, como cuando entró al Congreso antes de tener mayoría absoluta, acompañado de militares para pedir que le voten el presupuesto. En fin, este es el debate. En conclusión, es cierto que Bukele tiene un amplio apoyo de los salvadoreños y es cierto que Bukele hizo algo muy concreto por su población, que es empezar a aliviar el problema de las maras. Ahora, esta idea de ceder derechos a cambio de obtener alivio en el problema de la inseguridad no parece ser el ideal, sino un síntoma de este momento de frustración y desesperación que se vive en la región. Y por otro lado, la mano dura en sí misma no recompone el tejido social, y lo sabemos por la historia, incluso por la historia de El Salvador, que ya tuvo 2 campañas anteriores de mano dura y super mano dura. Y digo esto porque Bukele no acompañó esas políticas de mano dura frente a las maras con soluciones de fondo a los problemas que realmente fueron el caldo de cultivo para el surgimiento y el crecimiento de las maras: la pobreza, la deuda. Charlando con Dan me decía, claro, lo que hicieron fue bajar la vara, que los presos coman peor que la población. Una idea que podría tener cierta lógica, pero el problema es lo mal que come todo el resto de la población. Habría que subir esa vara y eso no está ocurriendo. Y ojo, puede ser como dice Bukele y que esta deriva autoritaria que vemos desde el exterior de El Salvador sea en realidad una condición necesaria para terminar con las maras, que lleguen inversiones y todo eso. Pero también podría pasar que se genere un nuevo problema y que la inseguridad que generaban las maras pasen a generarla las Fuerzas Armadas, que ahora tienen poder ilimitado. Y todo esto puede ser una gran campaña de reelección para Bukele en el corto plazo, pero en el largo plazo puede dejar un problema social y económico mucho peor para los salvadoreños. En este video lo que quisimos es ver un poco más allá de los titulares y del marketing para entender qué es lo que realmente está pasando. Sea como sea, la historia todavía está abierta. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nació Bukele. Pero pará, no te vayas todavía sin antes ponerle un me gusta y un comentario a este video para ayudar al algoritmo, que YouTube está muy raro. Y suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste. ¿Cómo puede ser? Es gratis y nos ayuda un montón con campanita y todo eso. Este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel. Sin ella nada sería posible. Gracias a todas las personas que nos bancan económicamente en peroentonces.com.ar. Es fundamental y estamos muy agradecidos. Eso, esperemos que no explote todo y este reptiliano se despide. Hasta el próximo video. Chao.